El día de hoy vamos a empezar ya con los conceptos propiamente de la teoría del delito. Vamos a empezar con la acción. Eh, ¿Qué dice nuestro código respecto de la acción? El Código Orgánico Integral Penal. En el artículo, desde el artículo 22 hasta el artículo 24, ¿no es cierto? Nos habla de conductas penalmente relevantes y nos dice: son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro, producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Dice: no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, privacidad o características personales. Bueno, una de las primeras cosas que ya le había explicado en los principios, yo decía que el principio de lesividad, si bien está expresamente, no está en nuestro código, podríamos encontrarlo aquí, ¿no es cierto? Cuando dice: produzcan resultados lesivos, descriptibles y demostrables. En el segundo inciso de este mismo artículo, dice: no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, privacidad o características personales. Estamos ante lo que sería el derecho penal de acto o de hecho y la prohibición de tener un derecho penal de autor, ¿verdad? Luego dice: no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Esto más está en relación con la omisión, que en su momento se analizará. Y luego tenemos el artículo 24 que nos habla de las causas de exclusión de la conducta. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza irresistible, movimiento reflejo, estado de plena inconsciencia debidamente comprobados. Ya, sobre todas estas cuestiones es lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy. La primera cuestión que vamos a iniciar antes de ver las causas de exclusión o los supuestos de ausencia de la existencia de la acción es justamente un poco la teoría de la acción, ¿no? Y entonces, ¿qué es la acción? ¿Qué entender por acción? Respecto de la definición de acción, van a encontrar, como en todo, ya se están dando cuenta en toda la dogmática, diversos puntos. Y ahí hay que tomar partido en algún momento, ¿no? No ahorita necesariamente para quienes están iniciando en el estudio de derecho penal, pero sí en algún momento hay que, de todo el bagaje de autores y de posturas, pues decantarse por una. La acción se entiende como un elemento autónomo, o sea, Luxón, por ejemplo, el profesor Manuel Luxón Peña, Manuel Luxón Peña lo entiende así, dice: no es errado entenderlo como elemento no autónomo, ¿ya? Algunos dirán que tal vez esto no sea lo correcto, pero bueno, para efectos del análisis se entiende que sí es un elemento autónomo, pues de este elemento o de la existencia de este elemento dependerá la existencia de los demás elementos. De ahí que también se lo considere como sustantivo a la acción, a la conducta, y adjetivos a los demás elementos. Es decir, sustantivo la acción y adjetivo la tipicidad, la antipicidad, la culpabilidad, y para quienes se quieran casar con la punibilidad como categoría dogmática también. ¿Ya? Por eso es que como elemento autónomo se constituye como base de los otros elementos delictivos. Y la acción también, en general, será un requisito de los delitos comisivos y de los delitos omisivos. No sé si es que en esto hay alguna confusión. Ya en el siguiente tema, en el tema de la omisión, analizaremos un poquito más, pero lo que quiero decir aquí, o dice la doctrina, es que en la comisión estudiamos la acción, pero en la omisión también vamos a estudiar la acción. De ahí entonces que sea un error definir al delito, incluso desde la postura causal, no como acción en sentido amplio, que abarcaba la omisión, que causa un movimiento voluntario, que causa un resultado perceptible por los sentidos y que modifica la realidad, ¿no es cierto? Entonces, acción u omisión no son conceptos compatibles, sino más bien contradictorios. Ya se verá cuando analicemos la omisión que detrás de todo delito omisivo existe una acción. No sé si esto a alguien le está generando tal vez confusión o algún tipo de duda cuando yo planteo que la omisión, detrás de toda omisión está una acción. Tal vez no lo logremos comprender a primera vista. Me voy a adelantar un poco en ese tema. Es mayoritariamente aceptado
que toda la cuestión de los delitos omisivos y de más bien lo correcto es hablar del tipo omisivo, detrás de toda omisión hay una acción positiva. Es decir, no toda omisión es implica pasividad. ¿Por qué? Por ejemplo, si no estoy mal, Jim Bernard toma este ejemplo y dice, cuando yo voy a una biblioteca y necesito consultar el tomo 1 de X autor, de una obra que tiene 20 tomos, cuando escojo el tomo 1, si bien es cierto respecto del escoger el tomo 1 hay una acción positiva, respecto de los demás tomos hay una pasividad. Es decir, no los estoy tomando, pero no se le entiende a ese no tomarlos como pasividad per se, sino que mi conducta estuvo guiado, mi accionar fue a tomar valga la redundancia, el tomo 1 y no los otros 19 tomos. No sé si me hago entender. E incluso en las cuestiones hasta de pasividad, en las que aparentemente existe una pasividad, autores han dicho no hay tal pasividad, si hay una acción positiva. Por ejemplo, la persona que tiene la obligación de socorrer a alguien eh, y no lo hace, claramente está omitiendo, ¿no es cierto? Pero se pueden dar dos casos, que la persona que ve el accidente y debe socorrer, no lo hace y acelera y se va, estaba pasando en otro vehículo, pues ahí tenemos una acción positiva, irse. Pero también plantean el caso en que una persona se queda con los brazos cruzados frente a quien tiene que socorrerlo y aparentemente no hace nada. Los autores han planteado que incluso en ese supuesto no existe una pasividad del todo, porque el quedarse viendo, justamente el ver implica una actividad positiva. Ahí que detrás de todos los delitos omisivos existe también actividad positiva. El delito es una especie del género del comportamiento humano, dice Santiago Mirpuch. Yo voy a plantear una pregunta y espero la podamos responder. ¿Es conveniente realizar la comprobación de si un determinado hecho constituye delito examinando si concurre un comportamiento humano? O la misma pregunta, pero en sentido de las causas de exclusión. ¿Es conveniente realizar la comprobación de si un determinado hecho constituye delito examinando si es que existe un supuesto de exclusión del comportamiento humano? ¿Qué creen? ¿Es necesario o no es necesario? Bueno, la respuesta es que no es necesario. Es decir, y con esto Mirpuy ya nos va a dar un indicio de la toma de su postura. ¿Qué pasa con el cruzar la calle? Cruzar la calle. Sí, silencian los micrófonos, por favor. Cruzar la calle, eso no es un comportamiento humano. A todas luces que sí. Pero el cruzar la calle se constituye un delito. Pues evidentemente que no. Y de ahí que nuestro código, a mi parecer, sí se está apegando a la postura tal vez dominante cuando dice conductas penalmente relevantes. No todo comportamiento es penalmente relevante. El cruzar la calle como comportamiento genérico, si es que se quiere, no es relevante para el derecho penal. Mirpuy plantea que el comportamiento humano no es exigencia previa del derecho penal por sí solo. Para que este comportamiento humano sea penalmente relevante, obviamente tiene que ser jurídicamente valorado o desvalorado. Y en ese sentido, entonces,
para que el comportamiento sea penalmente, jurídico, penalmente relevante, va a depender del derecho positivo. Mirpuch también dirá que el análisis no puede plantearse en abstracto, es decir, no se debe preguntar si es que hay comportamiento humano, y es lo que era la pregunta que planteaba en un inicio. No se debe en abstracto, el jurista no debe decir, ¿hay comportamiento humano? No, la pregunta no va por ahí. Ni tampoco, ¿existen supuestos de exclusión del comportamiento humano? No. Sino que lo que debe plantearse es que si existe respecto de ese comportamiento humano una lesión, una puesta en peligro típico. Y entonces, lo que nos interesa a nosotros como comportamiento humano es que sea un comportamiento, sí humano, ¿ya? Pero comportamiento típico. Entonces va a depender, obviamente, de la legislación, del ordenamiento jurídico de cada país. Ahora, bueno, y aquí está la cita textual. Los comportamientos relevantes para el derecho penal existen antes de este y con independencia de sus condicionamientos. Una cuestión, Mirpuch no está negando la cuestión del comportamiento como carácter, como concepto real, ¿ya? Lo que Mirpuch dice es que ciertos comportamientos van a ser penalmente relevantes y en ese sentido entonces son jurídicamente valorados o desvalorados por el mismo derecho, en este caso por el derecho penal. ¿Por qué? Porque hay conceptos que sí, obviamente preexisten, ¿ya? Por ejemplo, matar. ¿Matar existe? ¿Ha existido y existirá? Sí, matar sí, pero los supuestos que van a estar en el tipo de para configurar incluso esta acción de matar y que para el derecho incluso este mismo verbo rector pueda configurarse en distintos delitos, en la parte especial. Por ejemplo, puede ser en el caso del asesinato, hay o no hay el verbo matar. En el caso del homicidio, hay o no el verbo matar. En el caso del homicidio culposo, aquí tenemos la modalidad culposa bajo el concepto del sistema de números clausos, hay o no el verbo matar. En el sicariato, hay o no el verbo matar. En el femicidio, hay o no el verbo matar. Entonces, la configuración típica va a depender, obviamente, no depende del concepto ontológico, pero no están negando la existencia del comportamiento humano como concepto ontológico, pero la estructura de ese comportamiento típico va a depender obviamente del derecho penal, de la norma positiva. Y de ahí entonces que se esté hablando, ya estamos teniendo luces de que se está, al menos yo lo veo así, que Mirpuch mantiene un concepto mixto, es decir, respecto de la acción hay un concepto ontológico, pero también normativo. A mi parecer, Mirpuch hace una valoración más normativa que ontológica, cosa que no pasaba en la evolución, que no pasó ex ante en la evolución de la dogmática con las escuelas causalistas y sobre todo finistas, que a todas luces eran posturas ontológicas, sobre todo ontológicas. Y eso es lo que vamos a ir más adelante. Entonces, Mirpuch, el pensamiento de Mirpuch lo podemos concretar en esta lámina. El derecho penal impone los hechos jurídico penalmente relevantes. El derecho penal se expresa a través de normas penales, normas jurídicas penales, que son las que condicionarán la estructura lógica objetiva de la acción. Es decir, la acción sí existe, pero se vuelve penalmente relevante cuando el derecho penal lo valora o desvalora. Ahora, respecto del concepto de la acción, ¿es un concepto ontológico o normativo normativista? ¿Qué concepto se tiene de la acción? Alguien leyendo nuestro código penal, el artículo 22, sobre todo, porque si nosotros vemos el código, no vemos una definición de acción, pero nos dice que son penalmente relevantes las acciones o omisiones que ponen en peligro, producen resultados lesivos, descriptivos y demostrables. ¿Qué creen que tenemos? Un concepto tal vez apegado al pensamiento de Mirpuch,
en el sentido de que es un concepto que no rechaza la existencia ontológica de la acción, pero que lo valora y desvalora jurídicamente. O es un concepto plenamente ontológico o es un concepto plenamente normativo. ¿Qué pueden ver ahí? Yo diría que normativo, Leo, desde nuestra perspectiva en nuestro código penal, más bien, o desde el ámbito que se mire a la acción, desde la acción causalista, es un No se concepto escucha. Yo ontológico. a duras penas veo que alguien está hablando y escucho, perdón, que alguien está ahí diciendo algo, pero no se logra apreciar. Bueno, yo creo que cuando el legislador pone como conductas penalmente relevantes, está haciendo una valoración más normativa y no solo ontológica, que de hecho, ya veremos más adelante con otra postura, es lo correcto. En realidad ya se maneja una mixtura respecto del tema y respecto incluso de la teoría final de la acción, del pensamiento de Bessel, se ha dicho que ya eso está superado. ¿Ok? Bueno, pero respecto del concepto ontológico o normativo normativista que se tenga, va a depender esto de la concepción que se defienda. Y aquí, como en los demás temas del derecho penal, aunque nos parezca o a alguien le pueda parecer un poco molestoso, los temas del derecho penal siguen en debate, ¿ya? No es que se ha zanjado muchos temas de la dogmática. Por ejemplo, y adelantando la postura de Luxón Peña, que es un, si se quiere, por roxiniano de la línea seguidor de Roxin, discípulo de Roxin, él dice aquí, anticipando mi punto de vista sobre las conclusiones que cabe extraer de la discusión de la ciencia penal sobre el concepto de acción, creo que no es en absoluto precisa ni adecuada la normativización a que han querido someter las teorías y que debe partirse de un concepto ontológico. Por ejemplo, aquí Luzón Peña, él defiende un concepto ontológico de la acción, pero obviamente eh, eh, también defenderá un concepto normativo. Para Luzón, un concepto sobre todo ontológico, pero no descarta la posibilidad de un concepto normativo. Porque, y eso tal vez lo veremos en la omisión, ¿qué pasa con la omisión? La omisión sí es un concepto puramente normativo, porque incluso, ¿qué pasa con el resultado en los delitos de omisión? Y esta es una pregunta a la que ya me estoy adelantando, ya me estoy saliendo del tema, pero ya la planteo. ¿Qué pasa en la omisión? ¿Se produce o no se produce un resultado? ¿Hay la producción del resultado? Sí, Respecto, pero respecto de la persona que omite, ¿hay la producción de un resultado? claro, te quería tomar en cuenta si esta persona tiene el deber objetivo, tiene el deber de realizar la acción. Por ejemplo, un No, no, no. policía, o sea, a mí no se me puede exigir realizar una acción y no se me podría imputar omisión, no sé si estoy dentro de la línea. No, a ver, sí, quedémonos con la idea todavía general de que ya omisión no es el simple no hacer, ya, porque en eso hay una contradicción lógica incluso con la acción. Cuando la escuela causal hablaba de la acción y ahí también implícitamente metía la omisión, hay una contradicción, ¿no? El simple no hacer. Se ha superado la cuestión del simple no hacer y se ha dicho es el no hacer desvalorado, ¿no? Que es el no hacer que jurídicamente estabas obligado a hacer. Y es un poco lo que plantea el inciso 2 del artículo 23 de nuestro código. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo, ¿verdad? Ya. Ahorita no vamos a discutir sobre el concepto de omisión pura o omisión propia y después la impropia o la también llamada comisión por omisión. Pero no hay un resultado respecto de la persona que omite. ¿Por qué? A ver, C, vamos a ponerle A y B, ¿ya? A causa lesiones a B. Ya, no me interesa ahorita cómo se produjo las lesiones respecto de A. Si es que A dolosamente le dispara o imprudentemente lo atropella
manejando, no me interesa eso ahorita. Para mí es irrelevante ahorita eso. La cuestión es que B está con lesiones que pueden provocar la muerte. Y C, planteando que el tipo, no he revisado en la legislación ecuatoriana, pero por ejemplo en otras legislaciones hay el deber de socorro de cualquier persona. C, que aparentemente tiene que socorrerlo, no lo hace. O bien pasa viendo al herido, o bien se queda de brazos cruzados viendo cómo agoniza. ¿Ya? Pero respecto de C, ¿hay un resultado en función de B? No, porque no fue la finalidad de C causar la muerte de B. No. Claro, bueno, ya respecto a la finalidad ya vamos a ver que justamente la crítica sobre la omisión y la finalidad, la teoría de Betzel, que no es compatible. Pero no hay un resultado. Es que tú no provocaste el resultado, tú no provocas ese resultado. Se no provocó la lesión. ¿O alguien cree que sí se provocó la lesión? O incluso que B muera y C no lo socorrió, ¿provocamos la muerte? ¿Se provocó la muerte? El curso causal, ¿quién lo provocó? ¿C o A? Lo provoca. Profe, sería la A. Por eso, entonces el resultado no hay. ¿Verdad? No hay un resultado. Bueno, este tema del resultado, no recuerdo si es que en la lámina se hablaba también sobre la imputación objetiva en los delitos de omisión. Hay que estudiarlos. Y por eso es que la omisión, la omisión sí, se lo ve como un tipo, justamente, un tipo, algunos autores llaman un tipo especial. ¿Ya? Y así se lo estudia, con todas sus consideraciones. ¿Por qué? Porque en la omisión también puede haber omisión dolosa, porque en la omisión también puede haber omisión imprudente, puede haber omisión imprudente consciente, omisión imprudente inconsciente, con representación o sin representación, como también se lo conoce. ¿Ok? Bueno, volviendo al tema. En todos los manuales nos vamos a encontrar con la evolución otra vez histórica, y aunque no queramos, otra vez histórica respecto de la acción en las escuelas. Y es que justamente yo les decía, en un momento se dio lo que se conoció como la lucha de escuela respecto del tema de la acción. ¿Qué pasaba con el causalismo? ¿Qué pasaba con el causalismo respecto de la acción? ¿Qué importaba en el causalismo? El aspecto objetivo del resultado, de la causación de los resultados. ¿A qué te refieres con el aspecto objetivo de la causación del resultado? Todo con el ámbito externo, que sea de causa y efecto, que haya esa relación, más no un análisis profundo. O sea, lo que importa es Como el resultado decía, externo, ¿no es cierto? ajá, no Lo que diera importa, Agudelo que, por ejemplo, la acción en el causalismo es como que no tiene sangre, no le toma la debida importancia. ¿ya? Lo que nos importa es que exista prima facie, que exista una modificación en el mundo exterior, ¿no es cierto? La acción es causada por la voluntad, ¿no es cierto? Y es perceptible ese resultado, es perceptible por los sentidos, ¿verdad? Luego, claro, recordamos que la escuela neocantiana le hace crítica respecto, sobre todo, del aspecto objetivo de la posición sistemática, de las categorías del delito, con el aspecto subjetivo. Es decir, los neocantianos les dicen, pese a que siguen aceptando la definición de la acción, le dirán a la postura ortodoxa de Lis y de Belling de que ciertamente el tipo y la antigüedad no son siempre elementos objetivos. ¿Son prevalentemente objetivos? Sí, pero siempre no, ¿no es cierto? Porque no se podía explicar justamente. Ya se llegó a establecer estas observaciones respecto de la omisión, de la contradicción lógica, y también respecto de que en algunos tipos necesariamente hay que hacer valoraciones, ¿no es cierto? Y se ponía el ejemplo de la injuria.
¿no? ¿Dónde se evidencia la cuestión? ¿Dónde es perceptible la cuestión en la injuria? Bueno, ahí von Lis incluso quiso decir que la emisión de ondas sonoras desde la garganta cuando se emiten esas deshonras, ¿verdad? Pero bueno, pero más allá de eso, ¿qué importa en el causalismo respecto de la acción? Más La voluntad, concretamente, tal vez, leo cómo le perciben en el esquema causal, porque leyendo la obra de este colombiano Agudelo, o sea, no sé si le entendí mal, pero yo como que abstraje que dentro del causalismo se concibe a la acción como la voluntad o el movimiento corporal, más no la intención de hacer daño, sino el movimiento corporal, ahí se refleja la acción. No sé si sea la voluntad la que eso está dirime bien, aquí. eso está bien. Sí, justamente, a ver, la acción va a depender incluso de qué autor topes y qué cita de von Lis esté copiando, ¿no es cierto? O esté haciendo alusión. Esa definición que está en Agudelo está en von Lis, pero también no solo dice von Lis de un movimiento corporal. O sea, acción es todo acto proveniente de la voluntad que ponga en peligro intereses, bien se trate de un movimiento corporal, eso lo dice, pero también dice o bien de su falta de realización. ¿Ya? Si aquí nos estamos dando cuenta, von Lis está obviamente mezclando, partiendo de un concepto unitario, de lo que sería acción y omisión, cosa que fue criticada. Fue criticada incluso por Radbruch, que para algunos es también causalista. En otros libros la Radbruch lo encuentras como neocantiano, pero fue criticado por Radbruch. ¿Qué importa, ¿qué importa respecto de la acción en el causalismo? El impulso voluntario. Esto en sentido positivo. En sentido negativo importaría la inervación voluntaria. La cuestión de la inervación también lo acoge Belling, ¿ya? ¿Qué es inervar? Bueno, el simple no hacer, si es que quieren, ¿ya? La distensión muscular. Pero ¿qué importa, más allá de todo esto, qué es lo que nos importa en el causalismo? Y por eso se llama causalismo. ¿Qué importa en el causalismo? Importa solo la causación. Lo que nos importa en el causalismo es la causación, justamente, la relación de causa y efecto. ¿Y qué es lo que no importa en el causalismo? La intención tal vez, o la finalidad. Ya, bueno, no, lo de la intención me gustó más que la finalidad. Sí, lo que no nos importa es el contenido de la voluntad, ya, justamente, la intención, podría aceptarse esa palabra. No me importa lo que quería, no me importa, bueno, aceptemos la finalidad, no importa, porque recordemos eso incluso en qué se analizaba en el causalismo, En culpabilidad. en sede de culpabilidad, ¿no? Justamente. Ya ven, será con el finalismo y la sistematización de Betzel que el dolo y la culpa, justamente, la intención, el contenido de esa voluntad se trasladará al tipo de injusto y específicamente a la tipicidad subjetiva, ¿verdad? Claro, también se hace la separación entre lo que sería la conciencia de la antijuridicidad del dolo, lo que se conocía como dolus malus. La conciencia de la antijuridicidad sí se va a quedar en la culpabilidad, pero el querer y el conocer el tipo pasará al tipo, al tipo de injusto. Según Belling, y esta es una cita que la tengo aquí anotada, para constatar que estamos frente a una determinada acción, es suficiente si el autor ha actuado o no voluntariamente. ¿Qué es lo que querría? Es irrelevante. Esa es una cita de Belling para reafirmar lo que he dicho hace un momento. No importa el contenido de la voluntad. El contenido de la voluntad, vuelvo y repito, importa en sede de culpabilidad. Ahora, ¿cómo se resolvía o cómo se resolvía el problema de la causalidad en el causalismo? Y más específicamente, en la resolución de casos, ¿cómo se resolvía el problema de la causalidad? Estamos diciendo que no importaba antes la mera causación. ¿Con qué criterio?
comunicación al mundo exterior. No, no, ese no es un criterio. Ese es parte de la definición de la acción. Pero el criterio de la causación, cómo se solucionaba la causación, no sé si me hago entender, cómo se establecía ese nexo causal, esa causación. ¿Alguien? O sea, Leo, yo no estoy segura, pero tengo una idea, si quizá es lo de la teoría de la equivalencia de condiciones. Sí, justamente esa es la respuesta. La teoría de la equivalencia de las condiciones. Con la teoría de la equivalencia de las condiciones se resolvía el problema de la causalidad. ¿Qué entiendes por teoría de la equivalencia de las condiciones? ¿Por qué se llama teoría de la equivalencia de las condiciones? ¿Por qué? ¿Por qué se llama teoría de la equivalencia de las condiciones? Por algo está el nombre, equivalencia de las condiciones, pero ¿por qué? ¿Qué Es entiende? por, es por lo de, o sea, que si se suprime una de las causas, el resultado desaparece. Entonces ahí se establece como que cuál es la causa más importante o la que sí fuera que produjo ese resultado. Ya. A ver, cuando nos dice teoría de la equivalencia de las condiciones, más bien lo que refiere es que entre las causas, entre la posible causa y la simple condición, no hay una distinción. O sea, no hay una diferenciación entre causa y condición. Si es que quieres, es un concepto bien amplio. La causa es una cuestión bien amplia. No sé si me hago entender. O sea, es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado. Y eso es lo que me querías decir hace un momento, ¿no es cierto? La supresión mental del resultado, ¿verdad? Sí, justamente eso. Ya, por eso se llama teoría de la equivalencia de las condiciones, porque entre la causa y la condición no hay una distinción. Y por eso es que también se la conoce a esta forma de imputación, porque si es una forma de imputación, como la condición sine qua non, o la condición sin la cual, ¿verdad? A ver, y aquí hay que diferenciarla. La condición sin la cual, que si bien es cierto, es una forma de imputación, no es lo mismo que imputación objetiva en sentido estricto, o lo que estudiará ahora. Y de ahí que, por ejemplo, yo he dicho varias veces que es un error que se enseñe solo la condición, la teoría de la equivalencia de las condiciones, o la condición sin la cual, como criterio de imputación objetiva en pleno siglo XXI. O sea, no está mal. Cuando se enseña la imputación objetiva, hay que hablar sobre este tema. Hay quienes tal vez quieran defender también esta teoría de causación, pero que para muchos y en la dogmática actual ya está en desuso. O sea, no debería, porque los criterios de imputación objetiva, los criterios actuales de imputación objetiva son aquellos criterios que prevalecen. ¿Por qué? El criterio de imputación objetiva no importa la causalidad en sentido natural. El criterio de imputación objetiva es un criterio que está en función de argumentos normativos, sobre todo normativos. Y claro, en imputación objetiva se verá, y lo vamos nosotros también a ver, se verá la escuela roxiniana, tal vez la jacobsiana, pero sobre todo con conceptos como el aumento del riesgo, el riesgo permitido, ¿verdad? Las autoapuestas en peligro, ¿verdad? Y otras teorías que incluso en su momento fueron, fueron establecidas para solucionar justamente la causación, superando la condición sin la cual. ¿Por qué? Porque la condición sin la cual, o la teoría de la equivalencia de las condiciones, fue una teoría que se mantuvo como criterio de imputación
o de establecimiento de la causación hasta los años 70, ¿no? Del siglo pasado. Me estoy refiriendo hasta la década de los años 70 del siglo pasado, 1970. Pero era una teoría, una teoría muy extensiva, ¿ya? ¿Qué permitía esta teoría? ¿Qué permitía esta teoría? Justamente permitía un regreso infinito, o como se lo encuentra en los libros, un regresus ad infinitum, en latín, ¿ya? ¿Por qué? Porque se suponía que cualquier causa o cualquier condición, y en eso está la confusión, justamente que si en un momento no hay distinción entre causa y condición, podría generar el efecto o el resultado que se dio en la realidad. Es decir, no, si la persona A dispara a B, B en primer momento es el autor, ¿no es cierto?, de ese resultado. El disparo de B causa el efecto, el disparo, el alar el gatillo de A causa el efecto o es causa del resultado, ¿no es cierto?, de la muerte de B. Pero para esta teoría habría un regreso al infinito, es decir, también sería causa de aquel resultado de muerte el que se haya fabricado esa pistola, ¿verdad? Se pone un ejemplo también en el caso de violación. En un caso de violación no solo serían culpables quienes acceden carnalmente a la víctima, sino también la persona que, por ejemplo, construyó la cama en la cual se le violó. ¿Se dan cuenta? Entonces, crea un regreso al infinito. Y en ese sentido también esta teoría para algunos estudiosos estaría contradiciendo la esencia del tipo. ¿Por qué creen que estaría contradiciendo la esencia del tipo? Así que quieren de la tipicidad en sentido amplio. Porque ya no es personal. No entiendo. O sea, creo El que lo tipo que necesariamente no es personal. es que a lo que se refiere el Estevita es que la responsabilidad penal sí es individual y ahí ya no se determina eso. Bueno, de un lado podría ser. Pero ¿para qué sirve el tipo, teóricamente? Si sabemos que la traducción de Tarbestán no es tipicidad ni tipo, sino supuesto de hecho. En función de eso, ¿para qué está el tipo? Para tener la seguridad de saber cuáles conductas son penalmente relevantes o cuáles van a ser penadas. Justamente. O sea, la función del tipo es determinar las conductas, si es que se quiere. ¿No es cierto? Determinar, que es el término más adecuado, o describir las conductas, ¿verdad? Pero si es que tomas la teoría de la causas, de la equivalencia de las condiciones como teoría de imputación objetiva, ¿te estás o no te estás yendo justamente contra esa descripción? Porque el tipo va a decir la persona que mate a otra. ¿Y por qué entonces tiene que ser culpable la persona que hizo la pistola, por ejemplo? El tipo dirá, la persona que haga la pistola para que otra mate. Eso no dice el tipo. Entonces hay una clara contradicción con la esencia del tipo, ¿verdad? Bueno, luego vendrá la escuela neocantiana a la cual no me voy a hacer referencia porque a mi criterio no hay algo tan de fondo en las observaciones de los neocantianos, pero luego vendrá la escuela finalista y con la escuela finalista se reestructurará también el concepto de acción. Hay que aclarar algo. Tanto el causalismo cuanto el finalismo son conceptos ontológicos de la acción. Pero ¿qué es lo que les diferencia del uno del otro? En el uno lo que importa es la voluntad como tal que se exterioriza y es perceptible por los sentidos y que causa una modificación en el mundo exterior. ¿Qué pasa con la acción en el finalismo? ¿Qué es la acción humana para el finalismo? Aquella finalidad encaminada por la voluntad. Importa la voluntad y justamente aquí es la diferencia, ¿no? En cuanto al contenido de la voluntad.
Toda acción humana, según Betzel, es actividad final. Tenemos ahí un concepto ontológico de la realidad incluso. Pero ¿qué más? ¿Existe? ¿Es preexistente al derecho o no? A la valoración jurídica, según Betzel. Bueno, la respuesta es que sí. Ya. Betzel plantea un concepto también, además de ontológico, un concepto prejurídico. ¿Cuáles son las principales? A ver, un poco para recordar. ¿Cómo divide Betzel las fases de la acción? ¿Cuántas fases plantea Betzel? No sé, ¿lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Fase interna y fase externa. ¿Y a qué refiere la una y a qué refiere la otra? La fase interna al querer y la fase externa al desatar el proceso causal. Dentro de la fase interna está la anticipación mental del fin, escoger los medios y también los posibles circunstancias concominantes. Sí, justo ¿qué? Los posibles. A ver, estoy regresando porque quiero que recuerden todos justamente esto. Ya, las fases de la realización de la acción. La fase interna de realización, ¿no es cierto? Y en segundo lugar tenemos la fase externa de realización, que es lo que ha dicho Esteban resumido. Ahora, estas fases hay que tenerlas presentes. Pero, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica que ustedes han escuchado tal vez quienes ya han pasado la materia de Derecho Penal parte general? ¿Cuál es la crítica que se le ha hecho al finalismo justamente respecto de entender a la acción humana como acción final? ¿Cuál es la crítica? ¿Qué es lo que no ha podido explicar? Y respecto de eso está la principal crítica, esta teoría final de la acción de Betzel. ¿Alguien? Bueno, se han dado críticas respecto de dos temas, ¿ya? Respecto de la imprudencia, ¿no? Y respecto del dolo indirecto y del dolo eventual. ¿Por qué? Porque respecto del dolo directo, o en algunos libros lo van a encontrar como el dolo de primer grado, ¿ya? O el dolo propiamente dicho. Sí, ahí sí se adecua justamente la definición de Betzel, ¿no? Es decir, y de ahí también la definición de dolo, el querer y conocer los elementos del tipo. Es decir, conocer y realizar los elementos del tipo objetivo. Y esa es la definición que la reforma de nosotros la planteó, ¿ya? Pasando de aquella definición de designio de causar daño, designio positivo. Pero, ¿qué pasa con el dolo indirecto? ¿Cómo se le conoce también al dolo indirecto? Al dolo indirecto también se lo conoce como dolo de consecuencias necesarias, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dolo eventual? Y eso lo vamos a ver después, pero un poco también para adelantarnos. ¿Qué era el dolo eventual? Justamente el dolo eventual es de aquella línea, fina línea, que separa la imprudencia consciente respecto del dolo propiamente dicho, ¿verdad? Así se define el dolo eventual. Y ya veremos las teorías del dolo eventual, ¿ya? La teoría de la representación, a la teoría de la aceptación, la teoría de la probabilidad. Pero veamos, la imprudencia, ¿cuál es el requisito a grosso modo de la imprudencia? Perdón, la esencia de la imprudencia. ¿Cuál es el requisito general de la imprudencia? Que no se quiere el resultado. Más allá de que sea imprudencia consciente o inconsciente, que obviamente tienen su propia naturaleza, pero
Entre las dos el mínimo común es que no se quiere el resultado. Y en el doble eventual, ¿se quiere o no se quiere el resultado? Sí. Aparentemente no. Bueno, eso se solucionará con las teorías. Y en el doble indirecto, ¿se quiere o no se quiere el resultado? No se quiere el resultado, pero se lo acepta. No se quiere el resultado, pero ¿cuál resultado es el que no se quiere? Lo ve como una consecuencia necesaria, los otros resultados que puede causar. Los resultados accesorios que se puedan dar. Ujú. Si tomamos el ejemplo clásico que está en los libros, aquel ejemplo de aquel millonario, creo que era un millonario, que por cobrar una póliza de seguro de un barco, ¿no? Creo que pone una bomba en el barco, ¿verdad? Y termina matando, lesionando y causando daños obviamente en la propiedad de otras personas, ¿ya? Entonces, la finalidad de él, ¿a dónde iba? La finalidad de él iba a cobrar esa póliza, si no estoy mal con el caso, si es que alguien lo tiene el caso más claro, que me lo corrija, pero la finalidad va guiada hacia allá. Pero respecto de las lesiones, ¿hubo o no hubo finalidad? No, pero acepta las consecuencias necesarias. Y por eso es que se llama las consecuencias accesorias, por eso es que se llama dolo de consecuencias necesarias también al dolo indirecto, o para algunos también lo encuentran como dolo directo de segundo grado. Bueno, esta es la principal crítica que se le hace a Betzel respecto de la imprudencia y también respecto de la omisión. Respecto de la imprudencia, del dolo indirecto, del dolo eventual y respecto de la omisión. Justamente, ¿qué pasa con la omisión? ¿Ya? Respecto del resultado. Luxón Peña dirá que este concepto, al menos el concepto de Hans Betzel, es un concepto excesivamente restringido. ¿Por qué? Porque no ve otro tipo de acciones. Por ejemplo, entre otros, ¿qué pasa con las acciones despistadas, dice él? Eso no es un comportamiento humano. ¿Y qué pasa con la finalidad ahí? Este tema generó bastante debate en un tiempo. Justamente hubo bastantes réplicas y contrarréplicas de autores que defendían, entre ellos el propio Betzel, que en un discurso en España lo hizo, y ese discurso está a la mano en el internet, si es que lo buscan, donde trató de explicar justamente el delito imprudente, el delito omisivo, desde la postura de la acción final, ¿no? Para algunos no ha sido convincente el tema, para otros hasta contradictorio. Betzel incluso ahí un poco dice, yo me equivoqué al usar el término de finalidad cuando yo debí usar otro término, tal vez de controlabilidad o de gobernanza, e incluso llegó a acuñar una teoría, ¿no? Ya no teoría final de la acción, sino que lo correcto sería llamarla teoría cibernética de la acción. Pues eso pueden verlo en el internet. Stratenberg también, discípulo de Betzel, en la obra de parte general, también hace una defensa desde la visión finalista de la acción. English, por su parte, fue quien le hizo bastantes observaciones a Betzel, justamente, y todas estas observaciones giraban en torno a esto, a cómo explicar desde la finalidad que claramente no se ve en el respecto de la imprudencia y respecto del dolo indirecto, dolo eventual y de la omisión. Uno de los discípulos de Hans Betzel escribirá una obra importantísima de los delitos de omisión, que también sería importante que la revise en algún momento, pero es una obra muy grande, ¿ya? Que justamente es los delitos omisivos de Armin Kaumann, no Arthur Kaumann, porque Arthur Kaumann fue uno de los que criticó justamente también la postura finalista de Betzel. No confundirse entre Armin y Arthur Kaumann. Armin Kaumann, seguidor de Betzel. Y de ahí se han dado otras, vamos a ver, unas 3 más, no todas, otras posturas respecto de la acción.
entre incluso algunas que son controversiales, como la postura de Jacobs, en la que Jacobs, al definir la acción, también mete otras categorías dogmáticas como la tipicidad e incluso hasta la culpabilidad sin hacer una distinción sistematizada, pero que se aleja incluso de su maestro. Gunther Jacobs fue alumno de Wetzel. Bueno, luego vendrá el concepto social de acción, que según Luxón Peña, ya es un concepto puramente normativo. Mirpuch dirá respecto de esta definición de concepto social de acción, que será acción todo comportamiento humano socialmente relevante. ¿Qué es lo importante aquí o interesante aquí en el concepto social de acción? Que para quienes siguen esta línea y entre los máximos representantes de esta postura es el alemán Hans Zizek, ¿ya? Se unen en esta teoría dos conceptos. De un lado, la finalidad, que explicaría, obviamente, el delito comisivo doloso, y de otro lado, la posibilidad de finalidad, ¿ya? Y este concepto de posibilidad también lo toma en algún sentido Armin Kaumann cuando explica el delito omisivo. Y Zizek también en la posibilidad de finalidad estaría aquí englobando a el delito imprudente y al delito omisivo. Yo les voy a plantear, y discúlpenme que haga esto, pero les voy a leer una cita de Mirpuch, que está en la séptima edición del manual de él. Lo van a encontrar en la lección 7, en la página 192, 193 y siguientes, ¿ya? El tema es el comportamiento humano, y entre paréntesis pone la acción. Les voy a plantear dos citas. La primera respecto de la omisión, que era lo que estaba diciendo hace un momento. Miren que este autor dice, y ahí reafirma la doctrina mayoritaria, de que la omisión también implica un comportamiento positivo, rara vez un comportamiento negativo. Dice, por esta vía se evita el absurdo de tener que admitir que puedan existir delitos como los de omisión que no requieran ningún comportamiento humano y cuyo tipo se asiente en un concepto meramente negativo, es decir, de no hacer, aunque sea no hacer algo determinado, ¿ya? Que como tal no es nada ni puede existir. Ustedes recuerdan esa frase del pensamiento kantiano que hace referencia a la nada. Justamente a esto lo que hace referencia Mirpuch. ¿Qué se obtiene de la nada? ¿Qué se obtiene de la nada? De la nada se obtiene nada. Hay un aforismo que dice de la nada nada hay. ¿Ya? Bueno, eso respecto de la omisión. Respecto de la finalidad, les voy a leer una cita igual de Mirpuch donde él acepta la finalidad, pero el análisis que hace posteriormente es interesante. Dice, tanto en los delitos dolosos como en los delitos imprudentes es precisa la concurrencia de un comportamiento final. Claro, hasta ahí no hace distinción en nada. ¿Ya? Y en ese sentido hasta incluso estaría apegándose a la línea de Wetzel, ¿no es cierto? Como decía, Wetzel de alguna manera defenderá que su teoría sí explica el delito imprudente e incluso el delito omisivo. En los delitos dolosos, este es el que realiza conscientemente el hecho típico, ¿no es cierto? Y en eso estamos claros. En los delitos imprudentes es la conducta descuidada que pone en marcha el proceso causal involuntariamente lesivo. Pero por supuesto que la esencia de la imprudencia no es la finalidad, sino el momento normativo de la infracción de una norma de cuidado. Pero ello no es más que consecuencia lógica que la imprudencia, como el dolo, importa al derecho penal como elemento de un tipo penal, es decir, en un nivel normativo, y no una clase de comportamiento, nivel prejurídico. ¿Qué podemos abstraer de ahí? ¿Qué podemos abstraer del pensamiento aquí de Mir? Para él la acción, entonces, ¿qué importa como concepto?
o normativo. Bueno, lo que importa es el concepto normativo. Y entonces, miren que no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar de esto y si ha escuchado a algún docente, compañero, referirse con los términos que voy a plantear, o si incluso nosotros mismos en algún momento lo hemos hecho, para que se corrija y no se lo diga, fundamentado en lo que ha expuesto Mir. Es un error hablar de acción imprudente. Y es un error también hablar de acción dolosa. Y obviamente va a ser un error hablar de acción omisiva. ¿No es cierto? Si es que la valoración es jurídica, ¿cuál sería la correcta manera de expresarse respecto de estas acciones dolosas, entre comillas, o de estas acciones imprudentes, si la valoración es normativa? ¿Cómo debemos expresarnos correctamente? Tipo doloso, tipo omisivo, tipo imprudente. Justamente. Si la valoración es normativa, ¿no? La manera correcta es de referirse a estas acciones dolosas es como tipo doloso o tipo comisivo doloso. De la acción imprudente lo correcto es tipo imprudente y en la omisión lo correcto es hablar de tipo omisivo. Y ya se verá en su momento también en la tentativa hablar de tipo de imperfecta realización. Así lo van a encontrar en los manuales. Así van a encontrar como tipo imprudente, tipo doloso, tipo comisivo doloso, tipo imprudente, tipo de imperfecta realización y tipo omisivo. Ahora, luego de este concepto social de acción, históricamente o temporalmente, se han dado varios conceptos más, ¿no? Y por eso aquí he puesto ver otros conceptos. En el libro base que yo lo tomo es Aluzón, página 128 siguientes. Se ha llegado a hablar de concepto de acción típica, de concepto negativo de acción, de concepto intencional de acción. En el concepto negativo de acción me parece que se habla de la evitabilidad la no evitabilidad de lo evitable o en sentido contrario. No estoy muy claro. E incluso se llega a hablar de un concepto de que no debería debatirse ya sobre un concepto de acción, sino que el concepto de acción estaría ligado necesariamente al tipo, ¿ya? Y eso va a depender de la postura que cada uno quiera tomar. Me parece interesante citar el concepto personal de acción, que es el concepto de Claude Roxin, ¿ya? Para el cual la acción es manifestación de la personalidad, es decir, sometida al control del yo, que consiste en el pensamiento o la voluntad salgan del interno y se pongan en relación con el mundo exterior. Salgan del interno y se pongan en relación con el mundo exterior. Roxin lo entiende al ser humano como centro anímico espiritual de actuación, ¿ya? Para Roxin, este concepto es un concepto prevalentemente normativo, pero también acepta de alguna manera la cuestión ontológica de este concepto, pero sobre todo prevalentemente normativo. Y lo que les estoy planteando está aquí. Ahora, Luxón Peña se separa un poco de la línea de Roxin en cuanto Luxón también va a entender a la inversa de Roxin que el concepto personal de acción, que él lo denomina concepto personal humano de acción, es un concepto para él prevalentemente ontológico, pero también normativo, pero prevalentemente ontológico, ¿ya? Luxón Peña plantea que para que exista acción debe haber una manifestación de la personalidad, pero que esta manifestación esté en función de la voluntad humana al exterior, que a su vez puede consistir en una conducta humana activa o pasiva. Tanto el movimiento cuanto la inmovilidad tienen que ser ordenados y controlados por la voluntad humana. Si es que no existe este elemento esencial y que también va a ser un elemento adoptado mayoritariamente, que es la voluntad, el control voluntario
de los movimientos, no existiría acción. Ojo, y vuelvo y repito, si es que no existe control sobre esta voluntad, no existe acción. Si es que sí existe al menos un mínimo de control de voluntad, existirá acción. Pero no es una postura causalista. Eso sí, no confundirse con la... Luxón Peña no está haciendo un regreso a la escuela de von List. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las causas y supuestos de ausencia de acción? Nuestro código maneja el artículo 24, si no estoy mal. Se me acabó de traspapelar la página. ¿Alguien puede ayudarme leyendo el artículo? No, ya lo tengo. El artículo 24. Causas de exclusión de la conducta. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza irresistible, movimiento reflejo o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados. Fuerza irresistible, movimiento reflejo, estados de plena inconsciencia. Los tres supuestos de ausencia de acción están en la doctrina. Los hemos tomado. El problema es que nuestro código tampoco los define. O al menos yo no veo que los defina, porque en el artículo 25 ya se va a la tipicidad. No sé si en la reforma esto se trató, creo que no. Bueno, entonces vamos a ver desde la doctrina qué se debe entender por fuerza irresistible. Bueno, esto de manera general. Respecto de la ausencia del aspecto objetivo, es decir, ¿qué no son acciones? Luxón Peña hace referencia a los pensamientos de intención. Recordemos ese viejo dicho en latín, cognitatius poenam nemo patitur, es decir, no se pune el pensamiento. Respecto de la ausencia del aspecto subjetivo, es donde caen todas las causas de exclusión respecto de la doctrina mayoritaria y hay acuerdo en todas las teorías, respecto de cualquier teoría que ustedes escojan. Escojan la causalista, escojan la finalista, escojan la neocantiana, escojan la personal, escojan la negativa, escojan la personal humana. Desde antes ya se hablaba, por ejemplo, de que existirá acción siempre y cuando no exista, por ejemplo, una vis absoluta. Entonces, respecto de este aspecto subjetivo, siempre ha habido, hasta cierto punto, acuerdo mayoritario. Acá hace referencia a que no hay control o impulso de la voluntad consciente. Y ahí están las causas de exclusión que mantiene el Código Orgánico Integral Penal y en el artículo 24 específicamente, si es que por la reforma no cambió la numeración. Yo no estoy con el código, mi código ahorita no he comprado ni tiene la posibilidad de imprimir el reformado. Pero en esto yo estoy más que seguro que no hubo variación. ¿Qué es la fuerza irresistible? Es aquella fuerza física, se la conoce como vis física absoluta o ablativa, ¿ya? En la que obviamente hay una afectación a la parte objetiva de la conducta. Que exista movimiento, pasibilidad o inmovilidad va a depender de la fuerza, no de la voluntad. Más adelante diré si es que en los casos de fuerza irresistible hay más movilidad o hay menos movilidad. O en sentido negativo, más movilidad, más pasividad. ¿De dónde puede provenir la fuerza? ¿De dónde creen que puede provenir la fuerza, esta fuerza irresistible? ¿De dónde puede provenir? De la naturaleza. De un lado. Ejemplo. De la naturaleza, puede ser el viento, puede ser un terremoto, puede ser algo que está fuera de nuestro control. Podría ser eso, una fuerza irresistible. ¿Ya? Una fuente. ¿Y la otra? Puede provenir de otro sujeto. De otra persona, justamente. A ver, habría dos formas. La primera, en cuanto a la intensidad, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, vis física, ¿ya? Que puede ser por procedimientos violentos, ¿ya? Y procedimientos no violentos. Y ahí hay discusión respecto a los procedimientos no violentos. Por ejemplo, se habla de narcosis o de hipnosis. Eso lo han tratado como supuestos, y se lo trata mayoritariamente como supuestos de ausencia de acción genéricos. Es decir, lo vemos después, ¿ya?
Pero en cuanto en cuanto a la fuente de esta vis, sí, puede tener un origen personal, que es cuando actúa esta fuerza, viene de otra persona, de un tercero, y de origen natural. El ejemplo de origen natural, sí, se toma que puede existir un terremoto o que una ola, por ejemplo, arrastre a una persona, ¿verdad? O que el viento, como lo ha dicho, impida, por ejemplo, que alguien socorra a otra persona, ¿ya? Respecto del delito del tipo omisivo. Pero en la cuestión del reproche, me refiero a la cuestión de la autoría y la participación, cuando se tiene un origen personal, ¿cómo se estaría usando a la persona? Como un medio, Y entonces, ¿cómo respondería el que la usa como medio? como autor, ¿Autor qué? Recuerden que en autoría hay algunos supuestos. como autor directo, No, no es autor directo. Autor directo o autor inmediato. ¿Cuál es lo contrario de autor inmediato? Una autoría inmediata. autor mediato, Autoría inmediata. Ahora, hay un análisis interesante que hace Luzón, y creo que lo voy a responder después en dos láminas siguientes, cuando la fuerza irresistible provoca movimientos o inmovilidad. Pero bueno, ya me voy a adelantar a eso. ¿Qué pasa en la realidad? Una persona que quiere apuñalar a otra, ¿creen que por fuerza irresistible o visa absoluta le obliga a tomar un puñal a otra persona y él mismo llevarle de la mano y clavar el puñal a otra persona? O matar, como autor directo. No sé si me hago entender. O sea, sería absurdo pensar que una persona se va a poner a usar de autor mediato en para cierto cometimiento de ciertos delitos a alguien cuando él mismo lo podría hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es la vis moralis? ¿Han escuchado la palabra vis moralis? La vis moralis no es igual a fuerza irresistible o vis absoluta o ablativa. ¿Por qué? Porque la fuerza irresistible, la vis moralis actúa sobre la motivación del sujeto. En otras palabras, es lo que se conoce como miedo insuperable. ¿Ya? En la vis moralis o en este miedo insuperable no hay una exclusión de la voluntad. No excluye la voluntad. Han planteado que debe analizarse en sede de culpabilidad y que hay intimidación por medio de una amenaza. Ejemplo, la persona que le pone una pistola a otra en la cabeza, más bien al revés, a la persona que le pone una pistola en la cabeza para que falsifique un documento, ¿está actuando bajo vis absoluta o vis moralis? ¿Es miedo insuperable o es fuerza irresistible? Sería miedo insuperable. Pero entonces la voluntad no estaría mermada, ¿no es cierto? ¿O sí desaparece la voluntad? Más bien no mermada, sino desaparición de la voluntad. Aparentemente no, porque la persona está, justamente su voluntad es consciente, la persona que va a falsificar, la persona que tiene puesta la pistola en la cabeza. Claro, el reproche entonces, el análisis en la teoría del delito no tiene, al menos en la teoría, no tiene que ser en sede de acción, porque no cabría,
sino que debería ser analizada en culpabilidad, la reprochabilidad, en cuanto a la exigencia de otra conducta. A esta persona no se le puede exigir otra conducta. La diferencia, aquí está un cuadro de fuerza irresistible con vis morales. Para que exista fuerza irresistible tiene que haber falta, ausencia completa de la voluntad. Mientras que si existe vicio de la voluntad, ¿no es cierto? Un vicio de la voluntad, un mero vicio de la voluntad, no podemos hablar de que exista supuesto de ausencia de acción, sino que estamos frente a un caso solo de vis morales. ¿Ya? Es decir, lo que hay es una afectación en la determinación de los actos, pero no hay una ausencia completa de la voluntad, que es lo que interesa en la acción. Ejemplos. A ver, y este es un ejemplo que está en la mayoría de libros. La persona que es arrojado a una piscina y cae sobre un bañista al que hiere. Una persona es empujado, ¿ya? Hiere a otro bañista, está en una piscina. ¿Qué hay? ¿Fuerza irresistible o vis moralis? Fuerza. Es irresistible. ¿Hay ausencia completa de la voluntad? ¿De dónde vino? Primero, la fuente, ¿cuál es? ¿Es una fuente de origen personal o es una fuente de origen natural? Origen personal porque otro sujeto fue quien le empujó a esa persona y su intención no era golpear a la otra. Ya, podríamos hablar de fuerza irresistible. En el otro ejemplo. Este ejemplo está en la siguiente lámina, pero lo voy a proponer. A ver. Un tren va conducido por una persona, o sea, por su maquinista. Póngale un tren eléctrico, ¿no? De los que hay en otros países. Y ahorita, para el caso del ejemplo, parecería irrelevante o es irrelevante la cuestión del origen de la aparente fuerza. Se va la luz, es un tren eléctrico, se va la luz y se descarrila. O la alternativa es que alguien corte algún cable, ¿ya? Igual, se vaya la luz, ¿no? O provoque un cortocircuito en los transformadores que están alimentando justamente esta línea del tren y se descarrila, ¿ya? El chofer, obviamente, en su afán de controlar el tren ya descarrilado, tal vez por no irse contra un lugar que tiene, pongamos un número, 1000 personas, se va con otro que haya 5 personas, pero de todas maneras a esas 5 personas las mata, las atropella, ¿ya? Aquí actúa, ¿hay una fuerza irresistible o no? ¿Qué piensan? Yo creo que hay las dos. Hay la fuerza irresistible, ya que por más voluntad que se tenga no se puede controlar el tren. Y también hay el vis moralis, porque hay una acción de voluntad en la que el conductor decide irse hacia un lado o hacia el otro. Entonces creo que existen las dos formas. A ver, para que exista fuerza irresistible, es decir, para que exista fuerza irresistible tiene que haber completa ausencia de voluntad. ¿Existió ausencia de voluntad en el maquinista? No. No, no es cierto. Y entonces, el maquinista, respecto de la categoría de la acción, ¿existió acción por parte del maquinista? Sí. A todas luces que sí. Hay una sentencia justo con este ejemplo y es la STS 95-1958 a 1630, justamente. No se planteó el supuesto de acción y me estoy refiriendo a una sentencia, si no estoy mal, creo que es alemana, no se excluyó la acción. No se excluyó la acción.
¿Por qué? Porque no existió una ausencia completa de voluntad. Y aquí no cabe vis moralis porque no hubo miedo insuperable. La cuestión es, ¿cómo ustedes lo juzgarían? ¿Delito imprudente? Porque tal vez el maquinista pudo accionar un freno de mano emergente. O, de no probarse eso, en sede de culpabilidad, que él no pudo actuar de otra manera. Y en ese sentido, entonces, no habría delito, por no cumplirse la categoría de la culpabilidad. Bueno, lo que me interesa es entender me interesa que entiendan es que para que exista fuerza irresistible y para que por obvias razones se excluya la acción, lo que debe haber como mínimo común, si es que se quiere, es la ausencia de voluntad. Y esto es el mínimo para todos los supuestos de ausencia de acción. No existir voluntad, ¿ya? Cuando hay una voluntad viciada o miedo insuperable, no estamos ante el concepto de vis absoluta o vis ablativa o fuerza irresistible, sino solo ante un concepto de vis moralis que deberá ser tratado en otra sede, no en sede de, ni siquiera en la acción, sino en sede de culpabilidad. Estos son los dos casos que propuse. Ahora, ¿la fuerza irresistible provoca movimientos o inmovilidad? ¿Qué es lo que provoca la fuerza irresistible? Movimientos y movilidad. ¿Qué creen? ¿Más movimiento o más inmovilidad? Lo que genera es más inmovilidad. Más movimiento. No más movimiento, más inmovilidad respecto del sujeto. Respecto, no del sujeto que, por ejemplo, no del sujeto que origina la fuerza, sino del que está en medio. Más inmovilidad. No significa que no genere movilidad, pero en la mayoría de casos, más inmovilidad. O sea, el análisis va a depender justamente de dónde provenga la fuerza. ¿Ya? ¿Podría dar un ejemplo, por favor? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que usted está en una playa, ¿ya? Y viene una ola y la arrastra? ¿Le genera más movilidad o más inmovilidad? Puede ser visto de dos maneras, ¿no? Porque puede ser visto como, si la ola me arrastra, está generando movilidad, ¿verdad? Pero si viene la ola, me jala, que a mí sí me ha pasado, lo que hago es empiezo a nadar con más fuerza para tratar de llegar a la orilla. Entonces, por eso tendría más movimiento. No, pero es que en el ejemplo, pero es que, a ver, pero el ejemplo va guiado a conductas penalmente relevantes. ¿Ya? Sí. En el caso de que usted le lleve la ola y usted empieza a nadar, no hay nada desvalorado en el derecho penal. El ejemplo sería, yo tal vez planteé mal, usted está en la playa, ¿no? Viene una ola y la arrasa y cae sobre un bebé que estaba en la orilla y lo aplasta y lo lesiona, lo mata, ¿ya? Entonces, Hay inmovilidad. más inmovilidad, genera Ajá. inmovilidad. Pero también puede generar movilidad. Va a depender también del enfoque que se tenga respecto de la movilidad e inmovilidad. Recordemos como lo de que decía en la acción y omisión. Toda omisión va a tener detrás una acción positiva. Aunque pareciera que no, está una acción positiva. Y ese mismo análisis va a pasar aquí. O sea, depende de la óptica, puede ser que tenga más movilidad o menos movilidad. ¿Ya? Entonces, los autores han planteado que generan más inmovilidad la fuerza irresistible. Por eso es que planteaba ese ejemplo de que, ya eso en relación a esto es lo que Luxón Peña decía, sería absurdo que alguien, por ejemplo, para apuñalar a otra persona, golpee a alguien en la cabeza tan duro, ¿no es cierto?, que le haga instrumentalizable, o sea, que lo deje en un estado completo de inconsciencia, en que no puede manejar su voluntad, para ponerle un cuchillo en la mano y llevarle a él inconsciente a donde otra persona y con su misma mano, o sea, tomando su mano, como lo estoy haciendo ahorita, no sé si pueden ver, tomar y hacer este movimiento. Sería absurdo. Sería en cuestión hasta de tiempo y de eficacia, diría yo, del delito, no conveniente. Porque más fácil le resulta al que quiere matar coger él mismo el puñal y apuñalar, ¿no es cierto?
Entonces, por ahí va el ejemplo que plantea Luxon Peña. Luego, el segundo supuesto de acción, de ausencia de acción que tenemos nosotros también en el código es movimiento reflejos. En esto no he planteado unas diapositivas fraccionadas, sino he puesto las citas directas. Y lo que nos interesa aquí que son movimientos que se producen por reacciones del organismo, en los que obviamente no ingresa la voluntad consciente del sujeto. Eso nos dirá Luxon Peña, y Mirpuch también dice que los movimientos reflejos tienen lugar sin la participación de la voluntad. Es el elemento común. Por esto hay que repito lo mismo. El elemento común para que no exista acción es que no exista voluntad. Los movimientos reflejos son procesos que en el impulso externo actúa por vía aquí nos pone una definición tomada desde la medicina, por vía subcortical, periférica, pasando directamente de un centro sensorio a un centro motor. Todo ello sin intervención primaria de la conciencia. Es decir, no depende de la voluntad del sujeto. Ejemplo, que a alguien le ponga una inyección y le duela. ¿Eso depende de la voluntad del sujeto, el dolor? A todas luces que no. Eso depende del sistema nervioso central. Y en eso nosotros no tenemos control. ¿Verdad? Con el estornudo. ¿Qué pasa con el estornudo? ¿Es un movimiento reflejo o no? Sí. Es un movimiento reflejo. Aunque alguien puede decir, pero es que yo sí puedo controlar el estornudo. A ver, una cosa es que se lo pueda controlar tal vez momentáneamente, ¿ya? Pero eso no significa que eliminemos del cuerpo el estornudo. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo, tal vez en alguna, que nos han enseñado a veces hasta por respeto, dicen, no debes bostezar en público, no debes estornudar en público. Pero esas cuestiones salen de la esfera de la voluntad. ¿Alguien puede controlar el parpadeo? No. No sé. Momentáneamente sí. Momentáneamente sí. Pero ¿podemos dejar de parpadear? No. Porque No. este es un movimiento que no depende de la voluntad del ser humano. Es un movimiento que depende del sistema nervioso central y en eso es autónomo, pues. Eso es autónomo. Y luego los estados de inconsciencia o de plena inconsciencia. Nuestro código habla de estados de plena inconsciencia. La doctrina habla de estados de inconsciencia, pero refieren a lo mismo. Generan pasividad. A lo que dice ahí delitos de omisión no le pongan mucha atención porque la pasividad va en función al elemento objetivo de la omisión o a su expresión objetiva, es decir, a eso del no hacer en estricto sentido. No estoy aquí diciendo que estado de inconsciencia es igual a delitos de omisión, no. Aquí está mal puesto este cuadrito, yo debo borrar esto de delitos de omisión porque puede generar confusión. Estaba haciendo referencia a la pasividad, a la pasividad que se entiende en los delitos de omisión. ¿Los estados de inconsciencia generan pasividad? Sí, en la mayoría de casos. Pero también se puede dar que los estados de inconsciencia en ciertos momentos puedan producir movimientos activos. Ejemplo. ¿Alguien podría darme un ejemplo de que se dé movimientos activos en estados de plena inconsciencia? Un ataque de epilepsia. ¿Ese es movimiento reflejo o estado de plena inconsciencia? Movimiento reflejo. Yo le veo más como movimiento reflejo. Sí. Pero ¿dónde creas el movimiento activo en la epilepsia? El hecho de que te caigas es un movimiento activo. Un caso que se pone como genérico en este tipo de supuesto de ausencia es el caso en el sueño, cuando se ha visto que cuando dormimos no es que dormimos quietos, ¿no es cierto? Existen movimientos, justamente incluso por pesadilla y otras cosas. El caso de la madre que en el sueño se da la vuelta y y aplasta a su bebé o lo ahoga, ¿ya? Ahí estamos de un estado de inconsciencia, sueño, pero que generó un movimiento activo. Hay quienes hablan incluso del sonambulismo. Se dice que está en pleno estado de plena inconsciencia, pero hay movimientos activos. Se dice que los sonámbulos, y eso está comprobado, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que los sonámbulos incluso pueden llegar
a caminar dormidos. ¿Puede darse el caso de los consumidores de sustancias estupefacientes? Y ahí está, justamente. Los casos de estado de plena inconsciencia son sueño, desmayo. Entonces aquí sí ha estado bien el ejemplo de Nico, cabría entonces aquí la epilepsia, pérdida de conciencia, narcosis y embriaguez letárgica. La inopsis, yo le he puesto como con incógnitas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto yo tomo de la doctrina española, para los alemanes creo que hay discusión respecto de la hipnosis. Si es que la hipnosis incluso puede tratarse de, no recuerdo si aquí lo ponen como fuerza irresistible. Habría que revisar. Eso se los dejo de tarea, ver el debate que existe con la hipnosis. ¿Qué pasa? Si es que, ¿cómo lo ven otras doctrinas, como estado de plena inconsciencia o en otro supuesto genérico de ausencia de acción? ¿Qué pasa con la actio liberi in causa? ¿Qué significa actio liberi in causa? ¿Alguien tiene idea de qué es la actio liberi in causa? No. De los estudiantes, ¿alguien al actio liberi in causa? ¿No revisaron la actio liberi in causa? Tal vez en sus clases. ¿Qué significa? ¿Alguien lo puede traducir literalmente? Porque no es tan... O sea, si es que textualmente de latín no es a veces tan complicado deducir. ¿Alguien lo puede deducir la traducción? Actio libera in causa. ¿Alguien me ayuda? Acto libre de causa. Ya, puede ser. ¿Alguien puede googlear? Si es que se traduce Por como ejemplo, la para acción. matar a alguien se droga a una persona. Ahí en este caso no se puede justificar el hecho que haya estado en, por ejemplo, en narcosis o en embriaguez. Justamente. En el Google dice acto libre en su causa. Ajá, así se traduce. Acto libre en su causa. Es decir, el acto no estuvo viciado en el origen, en la causa. Y es el ejemplo que pone Esteban. Si una persona va manejando, ¿ya? Y siente el sueño, y pese a eso sigue manejando y causa lesiones a otra persona o la muerte, no puede alegar estado de plena inconsciencia. Si una persona se toma medicamento fuerte a sabiendas que ese medicamento fuerte le causa un tipo de narcosis, porque ustedes han tomado tal vez mucha pastilla, a alguien le ha pasado que cuando toma un cóctel de pastillas, no sé si se han enfermado tal vez como yo que soy bien enfermizo, y nos mandan cócteles de medicina y cuando a uno le duele la garganta le mandan ¿cómo es? Acitromicina, le mandan paracetamol, le mandan ibuprofeno y un cóctel. Da un sueño tremendo después, ¿no es cierto? Entonces, a sabiendas de que eso causa sueños, a sabiendas de que yo fui advertido por mi médico de que eso me causaba sueño, y yo así opero maquinaria pesada y quedo dormido y dejo caer sobre alguna persona o un compañero mío, trabajador, una varilla, lo que fuere, y le causo lesiones o lo mato, no puedo alegar estado de plena inconsciencia. No puedo. Porque el acto inicial estuvo libre, ¿no es cierto? En su inicio, en su origen. Y en ese sentido, entonces, deberé responder penalmente y ahí habría que ver por dónde podría responder. Tal vez por delito imprudente, ¿no es cierto? Si es que cabe, si es que existe si es que está por un sistema de números clausus esa acción como delito imprudente, cabría. Pero de alguna manera hay responsabilidad, ¿verdad? Bueno, con ese tema de la actio liberi in causa, con esa aclaración, perdón, ya doy por terminado el tema de la acción. Para el día de...